El mensaje lo he titulado La cruz y la tumba vacías. ¿Sabéis vosotros que en nuestras iglesias las cruces que tenemos nunca tienen al Cristo crucificado? ¿Por qué? Porque Él resucitó y vive, por lo tanto, no lo tenemos en la cruz. Como habéis visto en esa cruz que hay en el pilar, en esa cruz que hay en la mesa, no tenemos ahí al Cristo crucificado. Y estaba pensando qué compartir con vosotros con respecto a la resurrección. Entonces pensé que estaría bien poder ver los 4 evangelios, qué es lo que nos dicen al respecto. Seguramente muchos de vosotros habéis leído los evangelios, pero yo lo que he hecho ha sido como una especie de armonía de los 4 evangelios, recogiendo la historia acerca de la crucifixión, muerte y sepultura y resurrección de Jesús, y hacer una historia complementando lo que algún evangelista dice que otros no comentan. Y en primer lugar, el relato se encuentra en Marcos 15, Mateo 27, Lucas 23, Juan 19, y empieza el mensaje diciendo que era viernes. Viernes y cerca de las 6 de la tarde. Los crucificados todavía están en la cruz colgados. Entonces Pilato ordena que se les quiebre las piernas para que el cuerpo se venga abajo y se asfixien. Y los soldados le quiebran las piernas a los que están crucificados, al primero y luego al otro que era compañero del primero. Pero cuando vinieron a Jesús y lo vieron muerto, no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza de donde salió sangre y agua. El versículo 35 dice que Juan fue testigo de eso. Y sigue diciendo que esto fue así para que se cumpliese la escritura, la cual dice que no será quebrado el hueso suyo, haciendo referencia al Mesías. Bien, pues cuando fue la tarde, porque era la víspera del sábado, el día de reposo, un tal José de Arimatea, de una ciudad de la provincia de Judea, discípulo secreto de Jesús por miedo a los judíos, y miembro noble del concilio y senador, hombre rico, dice Mateo. Él lo sabía muy bien, porque había sido recaudador de impuestos y conocía a toda esta gente. Este José de Arimatea fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pero no fiándose Pilato de que Jesús estuviera muerto, lo que hizo fue llamar al centurión para asegurarse de que estaba muerto Jesús, el crucificado. Y una vez comprobado por el informe del soldado, le dio el cuerpo a José de Arimatea. Este compró una sábana y bajándolo de la cruz lo envolvió, yendo con él las mujeres que habían venido de Galilea con Jesús a la Pascua. Dice Juan que acudió en su ayuda a Nicodemo, el que había venido a Jesús de noche. Seguramente más de uno se acordará de este Nicodemo. Este Nicodemo llegó trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, que traducido a kilos eran 30 kilos. Bastante, ¿verdad? Y lo llevó para envolver el cuerpo de Jesús en lienzos, siguiendo la costumbre de los judíos de la época. Parece ser que tuvieron que darse prisa por la hora. Se acercaba el sábado, el día sagrado de reposo para los judíos, y encima era la fiesta de la Pascua. Teniendo en cuenta que José de Arimatea tenía un sepulcro nuevo y que estaba cerca de allí, en un huerto allí cerca, cavado en la piedra, hecho para él, y fueron para allá con el cuerpo de Jesús y toda la comitiva detrás. Yo me refiero a las mujeres y a los que llevaban el cuerpo y igual. Colocan el cuerpo de Jesús dentro del sepulcro con una gran piedra tierra a la entrada. María Magdalena y María, la madre de José, hermano de Jacobo el menor, y las demás mujeres que habían venido desde Galilea, después de comprobar dónde lo ponían, se volvieron para comprar especies aromáticas y ungüentos. Mateo 27, que es el único que nos narra lo de que Pilato pone una guardia romana en la tumba,
dice que llega el día siguiente, que es sábado, y los principales sacerdotes y los fariseos se acercan a Pilato diciendo: aquel engañador dijo que después de 3 días resucitaría. Pero un detalle. Vemos cómo los enemigos de Jesús reconocen que está muerto. Porque si no fuera así, no hubieran ido a Pilato a pedirle que hubiera allí soldados guardando y custodiando la tumba. Pero por otra parte, no les importa romper a los sacerdotes y fariseos de forma descarada el día de reposo para pedirle al gobernador que asegure el sepulcro. No sea que vengan de noche los discípulos y lo roben el cuerpo diciendo al pueblo que ha resucitado. Pilato les dejó la guardia romana para vigilar el sepulcro y por si acaso sellaron la piedra de la entrada para mayor seguridad. Si uno se da cuenta, dice que es sellada la piedra. ¿Y en qué consistía el sello? En la cuerda que iba de una parte a otra de la piedra, y de esa piedra que tapaba la entrada, que por cierto era bastante pesada, y a los bordes de esa cuerda pues había unas gotas de cera asegurando la cuerda sobre la piedra. Esa guardia romana estaba compuesta por 4 soldados. Mientras 2 vigilaban, los otros 2 descansaban, turnándose. Bien, pues, si pasaba algo extraño, como que alguien quisiera abrir el sepulcro, quitando el sello, apartando la piedra y llevándose lo que había dentro, ¿sabéis qué ocurría? Que les iba la vida con ello. Bien, pues, Jesús resucita. Y pasa el sábado, ya sabemos que en ese día no se podía hacer ningún tipo de trabajo, algunos judíos en la ley del Talmud pues nos dice que tú sales de la puerta de tu casa y echas una piedra, y a donde caiga la piedra, hasta allí puedes trabajar, más allá no, porque eso es sábado, ya es sábado. Bien, pues son casi las 6 de la mañana del primer día de la semana, cuando las 2 Marías, ya mencionadas, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, llegan allí, y también les acompaña Salomé en este caso, que se une a ellas. Llegan al lugar donde pusieron a Jesús. Está amaneciendo, está todavía un poco oscuro, nos dicen los evangelistas. Todo esto está sacado de los 4 evangelios. Y la sorpresa que les espera es que llegan al sepulcro y piensan que la piedra es muy grande y no van a poder quitarla, y vamos a ver cómo lo hacemos. Momentos antes de que lleguen las mujeres, hay, unos dicen un terremoto, otros dicen un temblor de tierra que se produce a raíz de que un ángel desciende del cielo, remueve la piedra que cerraba el sepulcro y está sentado encima de ella. Este terremoto o temblor me recuerda cuando Pablo y Silas estaban presos en Filipos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, que un gran temblor hizo que se abrieran todas las puertas de la cárcel y el carcelero se quería matar. Antes que lo mataran las autoridades romanas por haber huido los presos, pues se quería matar. Vemos lo que ocurría cuando pasaba algo a aquellos que estaban vigilando. Los guardias que estaban custodiando la tumba de Jesús se famaron ante semejante espectáculo. De tal manera que, temblando de miedo, dice el texto bíblico, que cayeron al suelo como muertos. El ángel les dice a las mujeres: vosotras no tengáis miedo. Las palabras de los 2 varones que están dentro del sepulcro son para marcarlas y para colocarlas en sitio visible. Fijaros lo que dice: Jesús ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado.
Eso es lo que dicen los dos varones que están ahí dentro. Vete al lugar donde Jesús fue puesto y decid a los discípulos que les esperen en Galilea. Ellas también estaban temblorosas de miedo, sin atreverse a decirles nada a nadie. No obstante, fueron a los discípulos y a todos los demás que estaban con ellos, como les dijo el ángel, les anunció, las mujeres anunciaron la noticia de la resurrección. María Magdalena ya se había adelantado, y Pedro y Juan salieron corriendo hacia el sepulcro para comprobar si lo que decían las mujeres que habían entrado al sepulcro y habían visto y oído a los ángeles era cierto, porque dice el texto bíblico que no se lo creían. En medio de todo eso, hay un encubrimiento de la resurrección que comienza con el soborno de los guardias. Esto está en Mateo, versículos de 11 a 15. Dice que mientras ellos iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Primero, para que hicieran lo que les decían los principales sacerdotes y los fariseos a estos soldados, lo primero que hicieron fue darles mucho dinero. Y dice textualmente mucho dinero. Corrupción, como siempre ha habido y habrá. Decid vosotros, les dijeron a los soldados, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Bueno, este intento de encubrimiento muestra la incredulidad de los sacerdotes. Ellos sabían la verdad de la resurrección. Sin embargo, los sacerdotes y todos allí rechazaron esa verdad. Estando nosotros dormidos. También el encubrimiento muestra la insensatez de los soldados. Si era verdad que los guardias estaban dormidos, no podían saber quiénes fueron los que robaron los cuerpos. Si fueron los discípulos u otros, en el caso de que lo hubieran robado. Ya lo necesitaban también. Y para creer esto, tenemos que creer que todos los soldados estaban dormidos, los cuatro. Por lo tanto, todos los soldados violaron la estricta ley de los militares romanos contra dormir en turno de vigilancia. El castigo era la muerte. Vemos que hay una incongruencia tremenda en esas declaraciones. También que todos se durmieron tan profundamente que ninguno de ellos se despertó con el trabajo, esfuerzo y ruido que se necesita para quitar la piedra del sepulcro y llevarse el cuerpo. Eso nadie se lo cree, ¿verdad? Ni ellos mismos se lo creían. Todos los soldados estaban profundamente dormidos. Sin embargo, cosa curiosa. ¿Supieron quién lo había hecho? Qué mentira, ¿no? Los soldados de Jesús estaban allí. Es lo que tenían que decir. Que los discípulos de Jesús lo habían robado. Y por último, vamos a mencionar las apariciones de Jesús. De Jesús resucitado antes de su aparición. Dice Marcos y Juan que se apareció a María Magdalena después de estar resucitado. Mateo dice que a todas las mujeres que tuvieron la crucifixión y la sepultura. Lucas nos dice, en 1 Corintios, que es de forma individual a Simón Pedro. También Lucas, en el capítulo 24, se apareció a 2 discípulos en el camino de Maús. El apóstol Juan dice que a los discípulos sin Tomás. Y luego a los discípulos con Tomás. A los 7 en el mar de Galilea. A los 11 discípulos en Galilea, donde había quedado con ellos a encontrarse. A más de 500 hermanos a la vez. A Jacobo, es decir, Santiago. Y a todos los soldados, a todos los apóstoles antes de la ascensión.
Bien, pues, verdaderamente Jesús resucitó. Y Pablo en 1 Corintios, para concluir, capítulo 15 nos dice que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces también nuestra fe. Si Cristo no resucitó, pero resulta que sí resucitó. Y el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto enfrentando dudas sobre la resurrección. Algunos creen en Cristo, pero no en la resurrección de los muertos. Entonces Pablo presenta una verdad contundente. Todo el cristianismo depende de la resurrección de Jesucristo. Por eso nosotros celebramos el día de hoy y le damos tanta importancia a un día como hoy, recordando la resurrección. Los apóstoles predicaban a un Cristo vivo, no a un mártir muerto. El Evangelio no es solo enseñanza moral, es un mensaje de poder, el Evangelio. Sin resurrección no hay buenas noticias, no hay victoria, no hay mensaje transformador en el ser humano. Sin resurrección la fe es inútil, es vana, no sirve para nada. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es un engaño, nuestra esperanza es falsa, nuestra confianza está mal puesta. Pero Pablo no deja esto en duda, porque afirma: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Él es testigo de esa resurrección, porque se le apareció en el camino de la alma. Por eso ahora nuestra fe, hermanos y hermanas, tiene un fundamento sólido, porque es un hecho real. Cristo ya no está en la cruz, Cristo ya no está en un sepulcro. La cruz y la tumba vacía sería la tragedia, pero la resurrección es victoria. La resurrección lo cambia todo. El miedo en valor, la duda en certeza, la muerte en esperanza. Cristo no está muerto, Cristo vive. Cristo vive, Regina. Te pregunto, si Cristo vive, ¿estás viviendo para Él? Si la tumba está vacía, ¿por qué tienes que seguir cargando con el pecado que Él llevó? Si hay resurrección, te digo, hay esperanza para ti. Cree, afirma tu fe y vive en el poder de la resurrección de Cristo. Que así sea en tu vida.